Iglesia Peregrina, un programa más contigo aquí desde la parroquia San José Obrero. Estamos muy contentos porque vamos a transmitir un programa maravilloso. Quédate con nosotros. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina, un programa más para compartir contigo. Soy Marisol Mendieta de Talavera. Estamos en este programa realmente para compartir todas las acciones pastorales de nuestra queridísima Madre Iglesia Católica. Estamos aquí en presencia del Padre Federico Berners, por lo tanto quiero que estés atento. ¿Cómo está, Padre Federico? Buenas tardes, Marisol, y para toda la audiencia que nos está escuchando, para hacer llegar la palabra de Dios a todo nuestro pueblo. Qué bueno, Padre Federico, estamos en un lugar maravilloso. Quiero que nos comentes un poquito, ¿verdad?, sobre esta institución maravillosa y a la vez también que transmitas una idea, un mensaje que realmente podamos rescatar. ¿Qué tenemos que llevar en cuenta en este ciclo de Pascua que termina? Termina nuestro ciclo pascual y se inicia, por supuesto, culmina con el Pentecostés, ¿verdad? Con la vigilia, con el domingo de Pentecostés. Entonces, realmente nuestra iglesia está de fiesta. Es como el aniversario del nacimiento de nuestra Madre Iglesia. Entonces, ¿cómo tenemos que tomar esto? ¿Cómo tenemos que actuar? Y más todavía en este año del año del bien común. Claro. Y sí, efectivamente, la Pascua, Pascua significa paso, ¿verdad? Sí. Recuerda el paso del pueblo judío de Egipto hacia la tierra prometida a través del Mar Rojo, ese paso. Y a continuación celebraron la Pascua, justamente. Y nosotros actualmente, el paso de Cristo muerto a resucitado. Celebramos la Pascua que dura 50 días. Y ese Jesús resucitado también tiene que resucitar en nosotros. Tenemos que morir todos los días. Yo personalmente y en mi vida y en las personas con quienes hablo, noto ese tirón para abajo, ¿verdad? El amor propio, el egoísmo, la pereza, el afán de figurar, la sexualidad desordenada, etc. Hay que morir a eso. ¿Y para qué? Para resucitar a una vida nueva. Eso es lo que nos dicen los textos litúrgicos de todo este tiempo, ¿verdad? Tratar de, resucitar de nuevo, nacer de nuevo, renacer. Porque Cristo vive, Cristo vive. Es como la gran frase también de la Pascua. Ahora pensando, me acordaba de que hablaba con una persona que me orientaba espiritualmente hace muchos años. Me decía, Jesús vive, así que vos tenés que ir como caminando del brazo con Jesús por la calle, por la vereda, así como para mostrarme plásticamente que, Jesús realmente vive. A veces le tenemos un poco lejos. Efectivamente, ayer celebramos, el domingo celebramos la Ascensión, pero no es que se quedó allá lejos, sino que ahora está junto a nosotros y nos dejó su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora entre nosotros. El próximo domingo tenemos ya la fiesta de Pentecostés.
Así es, querido Padre. Estamos todos bendecidos en nuestra querida iglesia. Tenemos un logo maravilloso, el año del bien común. Realmente nuestros obispos, como se dice, se pusieron las pilas, ¿verdad? Nos dieron un documento, una carta maravillosa en donde realmente nos abrieron los ojos, nos abren los ojos y también nos impulsa a que realicemos el bien común. Claro. Sí, por eso es la importancia del Espíritu Santo, no tanto de nosotros, ¿eh? O sea que el Espíritu Santo hace la iglesia, el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo nos da la gracia, nos impulsa, por eso contar mucho con la gracia de Dios, ¿no? Y además el cardenal dijo hace poco que, bueno, el tema del bien común lleva tres años, un trienio, ¿eh? Sí. 26, 27 y 28. Así que es un tema para trabajar. Nosotros lo hablamos ayer en el decanato y empezamos a tratar el documento y lo vamos a tratar en nuestras reuniones. Así que vale la pena, inspirados, pidiendo luz al Espíritu Santo, saber descubrir. Y la verdad es que es un documento que pisa tierra, ¿eh? Que realmente tiene un buen fondo teórico, pero después hace unas preguntas bien concretas que bueno, sirven para conversar y proponer y hacer cosas concretas, ¿no? Realmente el Espíritu Santo hace que nuestra iglesia esté tan viva, esté tan movida, yo digo así con estos términos, por lo que todas las parroquias se movilizan, están usando muchísimo la comunicación, por ahí que nos enteramos de todas las acciones, ¿verdad? Y veo que todos están con la vigilia, están en oración, hay júbilo, por lo tanto, realmente estamos felices con ese avivamiento espiritual. Sí, porque en Pentecostés, en el primer Pentecostés, Sí. se inició la iglesia, ¿eh? Sí. Realmente ahí los apóstoles antes estaban ahí como esperando. Jesús se aparece a ellos, después se va y siguen esperando, hasta que por fin llega de esa forma un poco extraordinaria, se convierte en más de 3.000, dice en los Hechos de los Apóstoles, y luego se fueron por todas partes a enseñar y a predicar. Y bueno, esa es la misión que tenemos todos los cristianos, todos los bautizados, ¿eh? Cuando Jesús dice, vayan y bauticen en mi nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, prediquen, bueno, está diciendo a vos, a mí y a él que nos está filmando y a los que nos están mirando. O sea que tiene que ser así como, bueno, una misión de todo cristiano, ¿no? Por el hecho de ser cristiano. Que bueno, realmente es maravilloso, ¿verdad?, escucharlo. Entonces, este es el mensaje que nos da el Padre Federico, nos está diciendo de que tenemos que realmente ejercer esa fe, ¿verdad?, de que realmente si somos cristianos tenemos que ponernos las pilas y tenemos que hacer lo que nos pide la iglesia, que es el año del bien común, que es den de ustedes mismos de comer. Entonces somos nosotros que tenemos que empezar primero a decir sí y a comprometernos con la iglesia. ¿Por qué? Porque desde ahí vamos a hacer nuestro apostolado de la misión. Claro, claro. Y efectivamente, denles de comer es de ahí de ese milagro, ¿verdad? De la multiplicación de los panes. Eran 5 panes y 2 peces, nada más. Nosotros tenemos que poner ese pequeño granito de arena y Dios multiplica. Sí. También me acordaba ahora, el Espíritu Santo nos santifica. Sí. Me acordaba una frase del hoy San John Henry Newman, que en una de sus homilías decía, si yo encuentro aquí 10 personas que quieran ser santas, vamos a convertir toda la isla, en Inglaterra. Y es así, si uno se pone en serio en buscar la santidad, porque la primera conversión es de nosotros, para después ayudar a los demás, servir a los demás, hacer el bien a los demás, ¿verdad? Pero primero tenemos que nosotros convertirnos, acercarnos más a Dios, acercarse a la confesión, a la comunión, y después va a ir saliendo todo esto, me parece.
El camino de santidad es tan grande y todos estamos llamados, tanto no solamente los religiosos, religiosas, sino también los laicos, ¿verdad? Todos estamos llamados a eh, conocerle más a Jesús, conocerlo a nosotros, conocerlo a Jesús y empezar a agradarle a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Así es. Así es. Sí, sí, así mismo. Todos llamados a la santidad es como el gran mensaje del Concilio Vaticano II. Así es. Ese es el gran mensaje. Y ustedes que tienen un gran santo, el movimiento de ustedes, realmente San José María Escrivá, Sí, sí, que sí, tanto formó, tantas Sí. formaciones pasó, ¿verdad? Por sus manos. Y entonces Sí. también queremos un pensamiento de él, si usted nos puede transmitir. Sí, muy bien. Él, después otro día vamos a hablar más sobre la institución, ¿verdad? Pero bueno, el mensaje que yo cuando ahora estoy tomando muchos Bolt, porque el auto está en el taller, y hablo con los choferes, le explico, mira vos, manejando este Bolt, trabajando bien, haciendo bien tu trabajo, ofreciéndole a Dios, siendo un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, y ofreciéndole a Dios, sirviéndole a Dios, te estás santificando, ¿eh? Así un poco en sencillo, ¿verdad? Una madre de familia, un obrero, un plomero, un ingeniero, un médico, un político. O sea, la llamada es universal para todos los cristianos. Ya por eso yo siempre pido todos los días que el bautismo de los católicos se despierte, ¿eh? O sea, que se ponga en on, ¿eh? A veces está en off, ¿eh? Entonces, Sí. estar en on, Pero, bueno, entonces sí, que se manifieste alrededor, ¿no? así es, Padre. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte y no se muevan porque tenemos más temas. Presidida Dios mediante por el nuncio apostólico Monseñor Vincenzo Tutur. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina, este programa en donde nos conecta con todas las acciones pastorales de nuestra querida iglesia, nos conecta con la espiritualidad, con todas las directivas, las direcciones. Hoy estamos con el Padre Federico Mernes. Él realmente es un testimonio vivo de todo lo que es la presencia santa del San José María Escrivá. Querido Padre, yo en estos tiempos, ¿verdad? Ya le he conocido al santo fundador del Opus Dei, realmente con ese carisma que tenía de enseñar y formar. Escuché varias charlas que realizó, claro. Y me impactaba mucho porque era bien directo y concreto y iluminaba, orientaba. Claro, claro, claro. Y quería que me hable un poquito de lo que realmente es ese bien. carisma. Muy bien. Opus Dei quiere decir obra de Dios, ¿verdad? En latín, la palabra es latina. Sí, Y San José María realmente, su lema personal era ocultarse y desaparecer. O sea, no quería encuentros con grandes multitudes. Pero por la década del 60 hubo una gran confusión doctrinal, el concilio, el posconcilio, y veía que, bueno, que masas enteras se alejaban de Dios. Entonces dijo, tengo que hablar. Y así comenzó a ir primero por España y Portugal, 2 meses. Y tenía encuentros con grupos pequeños, grupos grandes, variados,
donde la gente que era del Opus Dei y la gente que participaba en las actividades del Opus Dei iban, le escuchaban y le preguntaban cosas muy personales. Y entonces él tenía realmente un don especial para transmitir. Por un lado, era un santo, después la iglesia lo canonizó, pero una persona santa, entonces tenía muy claro lo que estaba bien, las doctrinas, la enseñanza de la iglesia, y entonces decía las cosas muy claramente. A veces podía golpear un poco, puede ser, pero tenía esa chispa que siempre sacaba algo gracioso de todo eso. Era muy, muy claro. Entonces, eso, por suerte, se pudo grabar. Entonces, ahora ya se difunde por YouTube distintos encuentros cortos. Y bueno, son distintos temas, ¿verdad? La confesión, la misa, el matrimonio, los jóvenes, la gracia de Dios, la educación. Bueno, tantos temas que van saliendo ahí que se pueden ver allí. Entonces, en el 74 vino también a Sudamérica. Primero empezó en Brasil y luego vino a Argentina, y nosotros como institución dependíamos de Argentina y fuimos varios. Yo ya era del Opus Dei, tenía 15 años, y viajamos para tener esos encuentros, que para nosotros eran encuentros de familia, porque era el padre que visitaba a sus hijos. Y yo pude estar en 3 encuentros, y en uno de ellos, por eso todo el mundo preguntaba lo que quería. Y yo ya era de la obra, y también quería que mis padres fueran de la obra. Y entonces le dije, bueno, ¿cómo hacer para que ellos se acerquen más a la obra? Y él me dijo, tus padres son muy buenos, tienes que quererlos mucho. Ellos a veces hacen como una novela, por lo que quieren que sea, pero uno puede cambiar el tema de la novela, pero hacerlo con suavidad, me dijo, como que no haya enfrentamiento ni nada. Mis padres iban a misa todos los días, no era que eran nativos o algo así, pero yo quería que sea más. Claro. Bueno, eso quedó grabado por ahí también. Entonces después fue a Chile, Perú. Él tenía ya 72 años, una diabetes arrastrada, insuficiencia renal, entonces ya fue empeorando en la salud. En Ecuador ya no pudo tener encuentros, pasó por Colombia y ya después volvió a España, o sea, el año 74. Pero dijo, quiero volver a esos países donde no visité. Y entonces volvió a Venezuela y a Guatemala, en febrero del año 75. Y lo mismo, eran grandes, grupos pequeños, grupos grandes, y este tipo de preguntas, las que llevaba uno, gente que había perdido un familiar, o tiene un enfermo, o alguien que estaba muy lejos de Dios, o a veces dicen, bueno, ya está pasada de moda las devociones. No, decía que no está pasada de moda nada. Por ejemplo, una frase suya es, lo que era pecado antes sigue siendo pecado ahora. Entonces decía, bueno, en otro lugar dijo, bueno, si por mi venida acá a este país, lo dijo en Argentina, ya se fueron a confesar 3 o 4, ya valió la pena, como remarcaba la importancia de la confesión. En otra le preguntaron, una mamá dijo, tuve la gran alegría de ver a mi hijo sacerdote, a mi único hijo sacerdote, pero ahora tengo la tristeza de que él está por mal camino. Y bueno, le habló con mucho cariño, pero después dijo, aparte, ya cuando terminó, encargó a algunos que fueran a buscarle a ese sacerdote y lo acompañaran. Por eso, en esos encuentros salía todos estos temas, ¿no? Muy humanos y divinos. Así es. Así es. Realmente
hablar de un santo realmente ilumina esos reflejos, cómo se sienten, ¿verdad? Porque la gran obra de él en el mundo es grandiosa, está diseminado por todo el mundo. Si nos puedes hablar un poquito, ¿verdad? Claro. De todos los puntos en donde hay evangelización. Mirá, toda América, toda América, después toda Europa occidental, y hay en Rusia también, Europa oriental también, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, todos esos países que eran comunistas, ahí están. En la India, en Nueva Zelanda, en los 5 continentes, en los 5 continentes, y a veces son pequeños grupos, ¿verdad? 4 o 5 van a empezar ahí, bueno, son la semilla. Sí. Concretamente, cuando fueron a un país bastante extraño para nosotros que se llama Kazajstán, que es uno de los países de la Federación Rusa, les dijo don Álvaro, ya el sucesor, le dijo, ustedes van a hacer la iglesia. O sea, no es a levantar el cristianismo, sino a hacer la iglesia, porque había muy pocos cristianos, muy pocos católicos. Entonces, sí. Y después también ver cómo esas personas del Opus Dei y no, que hay cooperadores, fomentan hospitales, universidades, colegios, centros de ayuda a niños discapacitados, a ciegos, a progreso material. Una cosa, por ejemplo, ahora estuve en Uruguay y allí hay un colegio que se llama Los Pinos, en una zona bastante pobre y peligrosa, para la gente de la zona. Que bueno, eso empezó ahí, un grupo pequeñito, y ahora es un colegio grande para todos los de la zona, fabuloso, maravilloso. O sea que no es solamente la parte espiritual, sino que siempre también el progreso social, ¿no? O sea, cómo la fe también tiene que manifestarse en las obras, y que cada uno haga todo lo que pueda. O sea, cada uno, ese es un poco el mensaje. Así es, donde están los santos realmente hay, gracia de Dios, en la multiplicación de los panes. Y bueno, con estos mensajes maravillosos te dejamos y espero que hayas disfrutado. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Presidida, Dios mediante, por el nuncio apostólico Monseñor Vincenzo Turtur. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia peregrina, estamos con el Padre Federico Merners. Espero que estés atento a todo lo que vamos diciendo, lo que vamos comentando, porque realmente es interesante, es muy importante conocer los carismas, los santos, hablar un poco de todo lo que es el movimiento del Opus Dei. En este momento queremos preguntarle al Padre Federico realmente cuándo se inicia la obra acá en Paraguay, que nos cuente todo lo que realmente, cuál es el carisma, ¿verdad? Que están, cómo podemos ingresar a este movimiento, cuáles son en la parte de comunicación, cómo podemos conectarnos en las páginas. Queremos también que nos comente un poco de todo lo que es
prácticamente las tareas, ¿verdad? De todo lo a qué se enfoca. Y también si tienen beatos, si tienen santos, si tienen cardenales. Queremos saber de todo, Padre. Muy bien. Estamos para decir todo lo que se pueda. Empezó en el año 1962. Vinieron los primeros, 2 sacerdotes y 2 laicos. Primero varones, 62. En el año 63 vinieron 6 mujeres. Así empezó todo. Y así empezó en todo el mundo. Así empezó acá. Bueno, actualmente nosotros tenemos las actividades varones por un lado y mujeres por otro lado. ¿Y por qué? Y porque así Dios le hizo ver al fundador. O sea que no es que sea mejor o peor, pero es como le mostró a él, ¿no? Bueno, después del fundador vino el sucesor que estaba siempre a su lado, que se llama Álvaro del Portillo, y bueno, falleció y ya fue beatificado por la iglesia. Es beato, así como Chiquitunga, él también es beato. Yo estuve en la ceremonia de beatificación que fue en Madrid, porque él era de Madrid, muchos españoles, pero está enterrado en Roma, en la casa central del Opus Dei. Después otra es una mujer beata, la primera mujer laica del Opus Dei, que se llama Guadalupe. Guadalupe hace el 18 de mayo es su fiesta, que fue beatificada también en Madrid. Ella era una mujer célibe, se entregó a Dios como numeraria y estudió química, era de las primeras mujeres que estudiaban química. Eran 4 o 5 mujeres, muchos varones. Se dedicó a la formación, después fue enviada a México y allí empezó a formar a gente para que acercarse al Opus Dei, hizo mucho. Después volvió a Roma y más tarde ya se fue a Madrid y bueno, falleció. Y bueno, ya es beata. Es muy linda su vida porque es muy normal, muy normal. Es más, yo cuando leí por primera vez su vida dije, lo digo así un poco, no hizo nada, ¿no? Así dije. Pero después ya empieza la noticia que va a ser beata y leo de vuelta más y bueno, efectivamente no hizo nada raro, pero vivió el espíritu de los Opus Dei, que es la vida ordinaria, hacer bien lo que tiene que hacer, el amor a Dios, el amor a los demás, ser fiel al espíritu, etc. Entonces ella es beata. Bueno, también hay vivos cardenales, sí, hay un cardenal que está en Roma hace mucho tiempo y hay otro cardenal que era de Perú, era el primado de Perú. Y obispos hay bastantes, algunos eméritos y otros todavía en actividad. Activos. Por ejemplo, acá en Argentina está un obispo del Opus Dei, y también en Finlandia, no hay muy pocos católicos, el obispo es del Opus Dei. Y está ahí con mucho entusiasmo procurando sacar adelante la iglesia. Así. Bueno, y acá, ¿qué tenemos? Tenemos esta casa que se llama Punta Rieles, que es una residencia universitaria, donde vivimos varios sacerdotes y otros profesionales, célibes, numerarios célibes, y otros que son estudiantes y que vienen del interior a vivir acá, y tener una casa donde puedan vivir una vida más tranquila y estudiar en la universidad. Hay uno que va a estudiar medicina, otro va a estudiar ingeniería, así que es muy variado. Y entonces por aquí también vienen muchos niños, jóvenes, adolescentes, adultos en distintos horarios. Hay actividades. Hoy es un día tranquilo, aunque hay por ahí gente, pero pasan por acá 60, 70 jóvenes todas las semanas.
en distintos momentos. Qué interesante. Y también, señores, tenemos actividades, charlas para los señores, retiros, confesión, o sea que una rutina, ¿verdad?, de actividades. Y luego también gente que no vive y viene aquí también para estudiar. Tenemos arriba unas salas de estudio que ayuda mucho porque uno en su casa tiene la televisión, el internet, todas las facilidades. Entonces, bueno, viene acá y estudia. Y de luego a veces los mayores universitarios son tutores de los más jóvenes para orientarles en algunas materias. Después también desde aquí se hace catequesis, un grupo de jóvenes va a dar catequesis a Sajonia. También hacen ayuda social una vez al mes. Por ejemplo, hay una zona de Sajonia que se llama Villa Cangrejo. No sé si conoces. No. Muy raro el nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, hacen asistencia allí. Hace unos meses, hubo un incendio y quemó 20 casas. La pinta. Y entonces el gobierno rápido les ayudó un poco y ellos también buscaron ayuda material para esa familia. Entonces, esa ayuda social. Y por ejemplo, en Semana Santa tenemos una casa de retiro que queda en Fernando de la Mora, se llama La Cumbrera. Y en Semana Santa van ahí los jóvenes. Este año eran 63 en la casa, secundarios y universitarios. Y por ejemplo, ahí tenían todos los oficios de Semana Santa. Sí. Y luego, el jueves a la noche, después de la cena, de la misa, después de la cena, salieron en grupos a recorrer las 7 iglesias. En pequeños grupos de 6, 7, iban pasando por las iglesias. Qué bueno. Y el Viernes Santo se fueron a visitar ancianos, a visitar enfermos, a visitar hospitales, esa fue un poco. Entonces es una enseñanza viva, o sea que espiritual, pero bueno, tocar de cerca a la gente necesitada. Muchas veces les ayuda a ellos, pero también les ayuda a los chicos que van por ahí. Bueno, después también otra cosa que hay por acá son colegios, los colegios que no son del Opus Dei, sino que nosotros ayudamos espiritualmente. Aquí cerca está Las Almenas, del cual yo soy capellán, desde hace 30 años más o menos, y el colegio es Campo Alto, que una es de chicas y otra es de varones. Y bueno, allí también damos atención sacerdotal, confesión, misa, los sacramentos, la catequesis. Por ejemplo, ahí implementamos el IBC, ¿verdad? La forma de catequesis de iniciación a la vida cristiana. Y bueno, los padres están muy entusiasmados con eso también. Los de Campo Alto, por ejemplo, hacen visitas periódicas a la San Rafael, a la Fundación San Rafael, a visitar a los abuelitos. Sí. Entonces los chicos, los pequeños grupos van y les visitan. O sea, es un poco también para sentir de cerca el dolor, el sufrimiento, todo eso. Después, aparte, para las mujeres, por ejemplo, hay distintos lugares. Una casa que está ahí detrás de Santa Clara, que es para chicas, niñas y chicas más jóvenes, un poco más grandes, se llama Gardenia, donde tienen clases de formación y otras actividades propias de ellas. También hay otro lugar que se llama Guarapé, que es un poco la casa más antigua casi, donde hay actividades para señoras, distintos horarios también. Y hacia San Lorenzo también hay otros 2 colegios que acompañamos nosotros. Uno se llama Torre Fuerte, que es de varones, y otro se llama Las Colinas. ¿Y qué se hace para entrar acá? Tocar el timbre. Mucha gente viene así, toca el timbre, escuché hablar y bueno, entonces participa de la actividad de formación normalmente y bueno, después si persevera y
de repente se ve que puede ser su camino, bueno, tiene esa dirección espiritual, acompañamiento espiritual, ¿eh? Y ve si Dios le llama en este lugar. Y la llamada puede ser al celibato, ¿eh? Por el reino de los cielos, es decir, bueno, entregarle a Dios todo el corazón, como fue mi caso al comienzo, o si no, casarse. Su camino es el matrimonio también. Los que se entregan al celibato se llaman numerarios, los que vivimos en los centros. Pero hay también célibes que viven con sus familias, que se llaman agregados. En cambio, los que tienen como camino el matrimonio se llaman supernumerarios. La gran mayoría son supernumerarios. O sea, la gran mayoría de los que son matrimonios, que tienen muchos hijos. Y bueno, nosotros estamos más para la formación de todos los demás. Entonces, para entrar, uno puede venir a formarse sin ningún problema. ¿Y el horario? Y horarios, hay muchos horarios. Para los iniciantes, ¿verdad? Para los que inician. No, es que hay distintas actividades según las edades. Por eso, más bien, hay que llamarle al padre Federico en todo caso. Así es. Hay distintos horarios. Por ejemplo, los chicos jóvenes vienen los miércoles, jueves y viernes acá a partir de las 4 de la tarde más o menos. Pero son distintos grupos. Los señores suelen venir aquí los martes, miércoles y jueves a partir de las 6 de la tarde más o menos. Tienen sus charlas, sus diversas actividades. Y después hay, una vez al mes, tenemos un retiro mensual, le llamamos, que es una jornada de 1 hora y media, donde explicamos, hay una charla de un laico y después yo doy también una prédica sobre el tema del mes. Por ejemplo, esta vez fue el Espíritu Santo, se habla de eso. Y se tiene después la adoración con el Santísimo. Y también tenemos en la casa de retiros para jóvenes o para adultos, de 2-3 días, también allá en La Cumbrera se llama la casa. Qué bueno, qué maravilla, realmente reflejos de santidad, Padre, porque esto nos llena. Y por qué no la gente que aquí nos están viendo, ¿verdad? Están escuchando, tanta esperanza, ¿verdad? Nos llena de esperanza porque tantas familias que de repente no saben en dónde integrarse, tantos jóvenes que no saben dónde formarse o dónde acudir. Sin embargo, tenemos lugares maravillosos. Ustedes están viendo ahora, entonces este es el Opus Dei, es el padre Federico Mernes, uno de los representantes, ¿verdad? del movimiento. Por lo tanto, están abiertos y están invitados para que puedan acudir a este lugar maravilloso. Así y me preguntaste también si es un movimiento. Sí. Y no es un movimiento. La figura jurídica del Opus Dei es prelatura. Prelatura. Por ahora es la única prelatura. Sí. Y el superior nuestro es el prelado. Prelado. ¿Por qué? Porque hay un prelado, sacerdotes y laicos. Esa es un poco la estructura. Esa es la estructura. Así es. Y muchas gracias por indicarnos todo esto, porque normalmente solamente manejamos lo que es movimientos, grupos pastorales. Ahora entonces estamos conociendo que hay una prelatura. Y bueno, entonces un mensaje, querido Padre, a todas las familias y a todos los laicos que se están viendo, y una bendición especial. Muy bien. Bueno, que fortalezcan mucho las familias, que recen en familia, un misterio del rosario en familia. Como decía Juan Pablo II, la familia que reza unida permanece unida. Que lean también un poco el Evangelio, insisto mucho, por activa y por pasiva. Leer un capítulo por día para conocer la vida de Cristo. Y también plantearse, si no, podemos mejorar más en nuestra vida cristiana, y seguro que el Espíritu Santo les va a dar luces y hay que seguir esas luces para ir avanzando y mejorando. Muchas gracias. Será presidida, Dios mediante, por el nuncio apostólico Monseñor Vincenzo Tutu. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació.
miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Atención comunidad, las diferentes diócesis y parroquias. Llega la gran rifa solidaria en apoyo a la causa del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Con tu colaboración ayudamos a dar pasos firmes hacia su canonización. Participa y gana increíbles premios. Primer premio 5 millones de guaraníes, segundo premio 2 millones, tercer premio 1.500.000, cuarto premio 1 millón de guaraníes, quinto premio un TV plasma de 32 pulgadas, sexto y séptimo premio 1 millón de guaraníes cada uno. Octavo premio 500.000 guaraníes, noveno premio un cuadro de la imagen del Perpetuo Socorro, décimo premio una placa eléctrica, décimo primer y décimo segundo premio 500.000 guaraníes cada uno, décimo tercer premio un vale de orden de compras por 250.000 guaraníes, décimo cuarto premio 500.000 guaraníes, décimo quinto premio una cadena de plata con dije. Boletas a tan solo 20.000 guaraníes y sorteamos el próximo 4 de julio al término de la misa central en la parroquia San José de Becuí, 9 de la mañana. Súmate a esta gran misión de fe. Tu aporte hace la diferencia. Adquirí ya tu boleta y sé parte de esta obra que une corazones. Participa, ayuda y gana. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Estamos en San José Obrero, en una iglesia maravillosa, esta parroquia que realmente es tan acogedora. Estamos con personas maravillosas. Quiero que compartas con Ana María Lescano. ¿Cómo estás, mi querida Ana María? Muy bien. Bienvenida a Iglesia Peregrina. Gracias, igualmente a la parroquia San José Obrero. La parroquia San José Obrero está sobre Senador Lon, casi Lilio. En nuestra parroquia nosotros estamos rezando el novenario que comenzamos el viernes 15 de mayo por el Espíritu Santo, que nos vamos hasta el sábado 23. Rezamos porque el domingo es Pentecostés, pero también María Auxiliadora. Y nosotros dentro de la comunidad, o sea, dentro de la parroquia San José Obrero tenemos la comunidad de María Auxiliadora. Entonces nos debemos a ella también el rosario en honor a María Auxiliadora. Rezamos todos los días a las 6:20 de la tarde y luego continuamos con la misa que inicia a las 19 horas. Importantísimo que tengamos presentes, puesto que realmente las familias están convocadas, todos los jóvenes, laicos, estamos de fiesta, porque nuestra iglesia está de fiesta. Pentecostés es realmente el inicio, es la constitución, fundación, es el tiempo de aniversario, es fiesta de nuestra iglesia. Por lo tanto, se inicia la iglesia con Pentecostés. ¿Cómo lo están teniendo en cuenta la misa del domingo? Si podés comentar un poco para las familias. Sí, perfecto. Bueno, el domingo vamos a festejar Pentecostés y María Auxiliadora con 3 misas. A las 9 de la mañana, oficia el párroco Silvio Suárez. A las 11 horas, el padre Víctor Cabaña. Y a las 19 horas de vuelta, nuestro párroco Silvio Suárez. Realmente está hecha la invitación, vamos a encontrarnos porque realmente estamos de fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Iglesia Peregrina. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia